y estamos junto a Andrés Palma, candidato a consejero constitucional. Él es ingeniero comercial y magíster en economía, exdiputado y ex ministro. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenos días y bienvenido a TNE. Gracias, Joaquín. Muy contento de estar aquí, Francisca, con ustedes en TNE, que es un canal que se ve mucho a lo largo del país, no solo por las comunidades evangélicas, sino que por gente que quiere, como decías tú, tener un canal más centrado en los valores. Exactamente. Que en la farándula. Exactamente. ¿Nos puede hablar acerca en breve de su trayectoria en política? Bueno, es larga, así que en breve. Yo fui presidente de la Juventud Demócrata Cristiana en tiempos de la dictadura. Ahí empezó mi figuración pública. Estuve en algún momento preso en tiempos de la dictadura y en ese momento las encuestas decían que yo era el personaje más importante de Chile. Es como una anécdota divertida, lo hallo yo, porque yo no era el personaje más importante de Chile, pero no. como fue una noticia en el mes de febrero cuando me detuvieron como presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, aparecía como un hecho... Como una figura relevante del liderazgo juvenil, claro, de esos tiempos. De esos tiempos. Posteriormente, el año 90, fui electo diputado por Macul, San Joaquín y La Granja. Ya, perfecto. ¿Ya? Perdí mi reelección el año 2001 y el 2002 el presidente Lagos me nombró director del programa Chile Barrio. Ya, perfecto. El programa Chile Barrio lo creó el presidente Frei Ruiz-Tagle para resolver la situación de los campamentos que había en Chile, sí, al año 1998-2000. ¿Ya? Ya. Y yo estuve a cargo de formular el plan de trabajo para que efectivamente resolviéramos la situación de los campamentos entonces. A mí me gusta hacer la mención porque hoy día parece un problema insoluble, sí, pero el año 98 nosotros teníamos 110.000 familias viviendo en campamentos. O sea, el mismo número de familias viviendo en campamentos que hay hoy día viviendo en campamentos. Y de esas eran estrictamente 106.888 familias. Y a esas 106.888 familias les entregamos una solución digna. Entonces el país puede abordar el tema de los campamentos hoy en día. Es cosa de sumar fuerzas, porque entonces uno tenía que trabajar con los alcaldes, fueran del color que fueran, ya las instancias del gobierno, donde todo el mundo tenía que poner el esfuerzo, ¿ya? Y lo logramos hacer, entonces lo podemos volver a hacer. Exactamente. ¿Ya? Don Andrés, vamos a ir a ver una nota sobre todas estas temáticas relevantes de seguridad, sobre todo por lo que ha estado pasando, que está tan contingente el tema. También después a la vuelta le voy a hacer una pregunta. ¿Qué se siente estar nuevamente de candidato de este proceso constitucional? Pero vamos a la nota y ya regresamos. La palabra seguridad esta semana ha sido bien nombrada por distintas autoridades de nuestro país. Así nosotros quisimos salir a la calle para ver qué opinan los ciudadanos al respecto sobre este tema. Yo creo que lo que se necesita para este país es más seguridad policial. Eso creo yo. Lo más importante es que se pongan de acuerdo los señores políticos, que de alguna vez por todas solucionen los problemas, que no pasen peleando entre ellos y no arreglan nada. La gente ya como uno de a pie ya está aburrido de los conflictos entre ellos por puros intereses personales. Esa es mi opinión en general, digamos. Necesitamos nuestros carabineros para la seguridad de la ciudadanía, los necesitamos. Y también nuestros carabineros, que sea el Señor que los guarde, sus familias, sus hogares, sus comisarías, sus furgones, donde anden. Darle toda la autoridad a carabineros, todas las medidas que quieren darle y no le dan. Entonces, por ahí pasa el cuento. Que salgan los militares a la calle para que se acabe la delincuencia. ¿Cuántos muertos van ya? Gente de familia, dejan hijos, maridos, esposos. Ahí estaba la nota de Luciano Ortega en cámara Tailín.
don Andrés, entonces, ¿cuál es su análisis con respecto a la seguridad en nuestro país que tanta noticia ha hecho durante estas semanas? Sin duda alguna tenemos un grave problema en materia de seguridad pública. Todos estamos un poco atemorizados cuando salimos a la calle, si no nos van a robar, si no nos van a asaltar. Pero la gran preocupación surge porque no tanto por el aumento de los delitos, sino por el aumento de la violencia en los delitos. Exactamente. ¿Ya? Y ese es el sentir de la gente con Sí. respecto a estas temáticas, porque ya, si no importa, te pueden robar el celular y todo, pero te disparan, pero te te pegan, disparan, claro. o Te quitan la vida. Sí. te pueden quitar la vida en Ahora, esa acción. uno se pregunta entonces qué hacer frente a eso. Y frente a eso, yo creo lo primero que hay que hacer es poner más recursos en la prevención de los delitos. Más recursos para las policías, para que estén mejor equipadas, para que puedan hacer mejores investigaciones, más recursos a las fiscalías, para que puedan perseguir los delitos de mejor manera. Entonces, en este país es el país de América Latina que proporcionalmente destina menos recursos a seguridad. Somos el país, en América Latina en general los países destinan el 2,5% del producto, de lo que se produce en un año, 2,5% a seguridad. En Chile destinamos solo 1,6%, o sea, casi la mitad de lo que se destina en el resto de los países. ¿Y esa propuesta de aumentar los recursos podría quedar plasmada en la nueva Constitución? No, porque no es un tema de materia constitucional, es un tema de la ley de presupuesto. Ya, ¿y cómo podrían cómo podrían unificarse? ¿Cómo se podría solucionar? Porque eso es lo que pasa. Mucha gente piensa que a través de este nuevo proceso constitucional o lo que quede plasmado se van a solucionar casi todos los problemas, y creo que la gente todavía no tiene claridad de qué es lo que va a quedar plasmado en la nueva Constitución. En la Constitución tienen que quedar plasmados los derechos y los deberes. ¿Ya? Entonces, yo creo que un derecho que no está explícito en la Constitución es el derecho a la seguridad personal. Pero el derecho a la seguridad personal tiene que estar contrarrestado con el deber del Estado de asegurar la seguridad personal. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que quedar en la Constitución. Ahora, para que eso se materialice, como te decía hace un momento, eso tiene que tener los recursos. El Estado tiene que tener recursos para asegurar la seguridad, para garantizar la seguridad. Exacto. ¿Ya? Y esos recursos surgen de los tributos. Entonces, por eso es tan complicado lo que ha pasado hace poco, que se rechazó una reforma tributaria que no estaba destinada a incrementar los recursos en seguridad, en todo caso. En otras seguridades sí, porque al asegurar una pensión digna es también parte de las seguridades que las personas piden. ¿Y por qué no estaba planteado eso? Porque yo creo que cuando se elaboró el programa del actual gobierno, el tema de la seguridad no era prioridad al nivel que hoy día, porque si bien venía aumentando el grado de violencia, en el último año el aumento del grado de violencia ha sido creciente. Y eso tiene que ver con bandas, ¿no es cierto?, vinculadas al narcotráfico, vinculadas al robo de madera, vinculada, ahora hay una denuncia también de tráfico de pescado, de peces. ¿Ya? Entonces, esas bandas son más violentas porque culturalmente son más violentas. Porque culturalmente son más violentas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso del asesinato de la sargento mayor el otro día en Quilpué, que cuando llega la policía, los delincuentes los reciben a balazo. Claro, de una. De una. Ahora, claro, 3 de ellos eran fugados de la cárcel, pero ellos tienen que haber sido parte de una banda más
más grande, más potente, y ojalá se pueda tirar el hilito para desarticular esa banda completa. Pero es inusual que cuando llega la policía, se están robando una casa, es inusual que le disparen a la policía. Pero ahí había un factor que quizás como eran prófugos, también pensaron que los venían a buscar a ellos. Pero yo arranco, no me pongo a dispararle. No, que ahora la violencia, por eso digo, ahora ya les da lo mismo. Bueno, si pueden disparar, disparan. Y eso para los auditores es muy importante. Eso que tú acabas de decir, les da lo mismo. Hay lo que se denomina en la jerga técnica el populismo penal. El populismo penal es aumentemos las penas. Claro, pero resulta que si ya con las penas existentes les da lo mismo, aumentar las penas no resuelve el tema. No. Lo que va a resolver el tema es desarticular las bandas criminales, ¿ya? Y para desarticular las bandas criminales hay que poner recursos más abundantes en inteligencia policial, en inteligencia financiera, hay que poner tecnología, hay que poner mejores equipamientos a las policías. Cuando el general director de Carabineros dice el otro día, tenemos el respaldo del gobierno, nos están financiando mejores equipos, eso es respaldo del gobierno, no es una declaración, es mejores equipos, ya, mayores recursos para el trabajo, ¿ya? Entonces yo creo que la línea tiene que ir por ahí. Los medios disponibles en el mundo, existen hoy día medios que deberíamos estar aplicando, ¿ya? Aplicamos la inteligencia artificial y aplicamos Claro, y no la aplicamos en el Estado. Y no la aplicamos en el combate a la delincuencia, o la aplicamos malamente en el combate a la delincuencia. En algún momento todas estas bandas criminales tienen que legitimar sus recursos. Porque si roban, si yo voy hoy día y deposito 20 millones de pesos en mi cuenta corriente, alguien se va a preguntar por qué está depositando 20 millones de pesos en su cuenta corriente. ¿De dónde lo sacó? Claro, ¿de dónde lo sacó? Entonces, esa línea de trabajo es una línea de trabajo que hay que profundizar muchísimo, porque estas bandas criminales se agarran por el lado del dinero. Siempre, en todos los países del mundo, es a través de perseguir el lavado de dinero que uno puede desarticular las bandas. Y en parte también hay que hacer menos rentable el negocio de los delincuentes. Y eso tiene que ver no tanto con las empresas privadas de seguridad, sino con la eficiencia de la prevención del delito, la eficiencia de los servicios policiales, ¿ya? En fin. Andrés, dejando un poco de lado el tema de la seguridad que pero hay una idea más que yo creo que es bien importante, especialmente en el mundo evangélico, por el trabajo que hace el mundo evangélico en las cárceles. Que es muy relevante. Que es muy relevante. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que debemos hacer, que también involucra recursos, es tener separados en recintos diferentes a los que delinquen y caen en la cárcel por primera vez de los reincidentes. El viejo dicho, la cárcel es la universidad del delito, ¿ya? No graduemos muchos. Antes de pasar la pregunta a mi compañero, usted que es un político de trayectoria, ¿por qué nunca se han reparado las cárceles como debieran ser o como hay en otros países? Porque eso también ayudaría a la disminución de la delincuencia o reincidencia. Bueno, hubo un programa bien importante de ampliación de las cárceles y de renovación de las cárceles en los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos, pero ocurrió que se llenaron más rápidamente de lo que se había pensado, porque la idea era descomprimir, descongestionar los recintos penitenciarios tradicionales, pero el incremento aparentemente con esto del populismo penal, ya empezamos a mandar más gente a la cárcel de lo que mandábamos antes.
¿ya? Entonces hay... Bueno, hoy día el consumo de estupefacientes no es delito estrictamente, ¿ya? Pero durante mucho tiempo llenamos las cárceles de consumidores o de pequeñas personas que las acusábamos por microtráfico, que no eran un verdadero peligro para la sociedad. Pero ¿ya? que adentro sí. Pero adentro se podían, en el fondo, ser cooptados por bandas criminales. Bueno, el ambiente de las cárceles es un ambiente sórdido, ¿ya? Entonces, cuando la gente llega a la cárcel, está en manos de personas que los pueden manipular y que les pueden mantener bajo amenaza a ellos, a su familia, y es un tema bien delicado. Por eso yo creo que una de las medidas que hay que adoptar es separar a los primerizos de los reincidentes y a los reincidentes de los reincidentes, por así decirlo, permanentes. O sea, deberíamos tener en esta universidad del delito, deberíamos tener pregrado, posgrado y doctorado. Exactamente. ¿Ya? Yo creo que eso es un elemento muy importante, y además impedir que las bandas criminales estén en el mismo recinto. O sea, desarticular físicamente los lugares donde quedan recluidos los que pertenecen a un mismo a una misma banda. Entonces todo eso hay que hacerlo, todo eso requiere recursos, y yo creo que más allá de, como decía uno de los caballeros entrevistados, que los políticos se ponen a discutir y buscan sacar ventaja, más allá de esta politiquería sobre el tema de la seguridad, yo creo que hay que buscar grandes acuerdos para los que digamos, vamos a hacer esto porque esto funcionó en tal país, vamos a hacer esto porque esto funcionó en tal país. No vamos a seguir en esta pelea chica de yo soy el campeón de la seguridad y tú eres casi un delincuente, porque es casi el que no está conmigo es un delincuente. Hay que terminar con esa rencilla y buscar un gran acuerdo, porque si no, las bandas de narcotráfico nos pueden poner en peligro totalmente nuestra democracia, nuestra república, nuestra vida en común, como hoy día nos tienen atemorizados. Andrés, dejando de lado un poco el tema de seguridad que da para hablar todo el día, toda la tarde y toda la noche, y toda la semana, todo el mes y todo el año, pero abocándonos al nuevo proceso constitucional, ¿qué errores debe evitar del anterior proceso que muchos lo tildaron como un fracaso? O sea, fue un fracaso porque se suponía que debía ser aprobado por la ciudadanía y fue rechazado por la ciudadanía. Entonces ese proceso fracasó. Lo que queremos es que en este nuevo proceso no ocurra aquello. Y yo creo que hay errores que ya se evitaron. Cuando el Parlamento fijó las normas con las que debió trabajar la Convención Constitucional, no le fijó ninguna norma en la práctica. Entonces lo que ocurrió entonces es que estuvieron 6 meses buscando ponerse de acuerdo en cómo trabajar. Y eso fue un desgaste y comunicacional. Fue un desgaste comunicacional, pero también humano, ¿ya? Porque había mucha gente que no tenía ninguna experiencia de sentarse con otros que piensan distinto a ponerse de acuerdo. ¿Y ahí habrá sido rechazado por el contenido o también habrá sido como un gesto de la sociedad civil a quienes estaban redactando esta nueva constitución? Y en base a eso, ¿qué se podría rescatar de lo que se hizo en esta que viene? Mira, Francisca, yo creo que el rechazo fue por múltiples razones, ¿ya? O sea, gente que no le gustaba alguna parte del texto rechazaba, otra gente que creyó
cosas que se decían que no eran correctas. Por ejemplo, en mi casa tiraron un volante que decía que en la nueva Constitución iban a expropiar las viviendas de la playa. ¿Ya? Era falso, pero bueno, la gente, si le tiraban un volante que decía eso, lo iba a creer. Podía creerlo. Entonces, hay un infinito número de razones por las cuales la gente votó rechazo, la gente que votó rechazo. Ahora yo creo que es muy importante en este proceso evitar causales explicativas de esos múltiples razonamientos, ¿ya? Entonces yo creo que lo relevante es que tal cual como se está generando el proceso, nos va a obligar a tener grandes acuerdos. No un acuerdo de un poquito más del mínimo numérico, digamos, para que se apruebe, sino que nos va a obligar a tener grandes acuerdos, porque como yo diría, la derecha impuso sus condiciones a este proceso, ¿ya? Y las condiciones básicamente son que se elige el Consejo Constitucional, igual como se elige los senadores, que es bien absurdo el sistema, porque en la región metropolitana donde yo postulo son 5,5 millones de electores y se van a elegir 5 consejeros. Y en la región de Los Ríos son 200.000 electores y van a elegir 3 consejeros. Claro. Alarmante la diferencia entre las proporciones. Pero adoptado ese mecanismo, uno sabe que el resultado final va a ser más o menos un empate entre la derecha y la centroizquierda. ¿Qué espera? Entonces, para aprobar cualquier norma va a tener que haber un acuerdo entre la derecha y la centroizquierda, ¿ya? Y eso garantiza que la Constitución, cuando digo centroizquierda, es centroizquierda e izquierda, ¿no? Digamos, eso garantiza que la Constitución va a ser una Constitución sin ninguna norma extrema. Las normas extremas no van a tener acuerdo. Y probablemente va a ser una Constitución mucho más breve que la de la Convención Constitucional, pero más centrada en lo que una Constitución obligatoriamente debe tener, que es la forma como la sociedad resuelve sus conflictos. ¿Ya? La Constitución, además de fijar derechos y deberes, ¿ya?, fija la forma en que una sociedad resuelve sus conflictos. O sea, qué tipo de gobierno va a haber, cómo se van a elegir los gobiernos. Y yo creo que eso, que estaba bien ausente en la convención anterior, en el proyecto de la convención, porque eso quedó para legislarse, va a tener que estar en este texto que espero contribuir a aprobar en la segunda mitad de este año. Andrés, bueno, para ya las últimas preguntas, la mayoría de nuestra audiencia, tanto en televisión y en nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales, es cristiana. Sí. El pueblo evangélico lo está observando, lo está mirando y quiere saber qué propuesta en relación a la libertad religiosa se puede incorporar en el texto. Yo creo que qué bueno que me hayas tocado el tema, porque era para el que yo venía preparado. Exacto. Yo creo que lo que quedó en el texto de la Convención Constitucional es bastante razonable. O sea, la Constitución no solo debe garantizar la libertad de culto, sino que debe garantizar la libertad religiosa. Exacto. Un Estado laico, un Estado separado de las confesiones religiosas, tiene que garantizar a su vez que el pueblo religioso pueda expresarse libremente, no solo respetar el culto, sino que respetar el derecho a la expresión religiosa y que no haya privilegios para un culto respecto a otro culto, sino que se permita
la libertad religiosa en su máxima expresión. Y eso estaba recogido por distintas normas en el texto de la Convención, y yo creo que debe quedar, para mí, o sea, si yo soy constituyente, soy miembro del Consejo Constitucional, como aspiro, ¿ya? Yo me la voy a jugar porque esa norma, así como estaba, no sé si en la misma redacción, pero el principio que había quedado, si no me equivoco, el artículo 9 del texto constitucional rechazado, esté en el nuevo texto constitucional. Yo creo que eso es muy importante. Todavía, yo soy católico, pero mi catolicismo me dice que justamente católico es universal, la etimología de lo católico es universal. Mi catolicismo me dice que yo tengo que estar abierto al diálogo con todo el mundo y a que todo el mundo pueda expresar su espiritualidad y dejar de mirar la vida religiosa como una imposición, ¿ya? O sea, lo más importante en el proselitismo religioso, digámoslo así, es el testimonio. No debe ser una ley la que diga este país es católico o este país es religioso, ¿ya? Sino que la ley tiene que decir todas las religiones deben tener la oportunidad de expresarse y desarrollarse en la vida de una comunidad. Y había además una norma que yo revisando el texto, después de una conversación con el obispo Emiliano Soto, ¿ya? Me dejó como se dice, con la bala pasada, ¿ya? Y revisando el texto no logré encontrar una norma que a mí me parecía muy importante, porque en el texto rechazado se habla de que todos tenemos derecho a una vida espiritual. Exacto. ¿Ya? Y eso es muy valioso que se incluya en la Constitución, porque es parte de la vida. Si todos tenemos de alguna manera que expresar nuestra espiritualidad. Y en esa perspectiva la libertad religiosa es para mí una cosa fundamental. Estamos con Andrés Palma, candidato a consejero constitucional aquí en las pantallas de TNE, contigo el matinal que te bendice. Le queremos agradecer su visita, su vasta trayectoria, todo lo que ha hecho también por el país, seguramente en sus cargos anteriores, y agradecerle que nos haya acompañado y que nos haya dado cátedra sobre lo que se viene y sobre temas de seguridad. No soy, bueno, soy profesor universitario, sí, pero ahí doy cátedra. Aquí ha sido una conversación muy grata con ustedes. Mucho éxito, Andrés. Mucho éxito. Muchas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Igual para usted. Muchas gracias por acompañarnos.